Bien, bueno, buen día a todos y todas. Hoy día me presento, mi nombre es Tomás Aliaga, soy residente de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de la Frontera. Actualmente en mi rotación por neurodesarrollo, con mi tutora, la doctora Sandra Venegas, principalmente, y mis otras profesores y compañeros. Hoy día voy a presentarles una revisión de evidencia y y también un tema para conversar respecto a los nutracéuticos para trastornos de salud mental en población de niños, niñas y adolescentes. Ahí está. Esta es la hoja de ruta. Primero una breve introducción, algunas definiciones que son importantes. Vamos después voy a mostrar algunos artículos que seleccioné sobre la evidencia de los nutracéuticos en general, luego evidencia de nutracéuticos en población infantil y adolescente, puntos destacados y la bibliografía que va al final. Entonces, las cosas importantes a destacar para empezar a hablar del nutracéutico es que los primeros estudios que examinaron y establecieron vínculo entre calidad de la dieta y trastornos mentales es algo bastante reciente en la evidencia científica. No se publicaron sino hasta las últimas décadas estudios al respecto. Y hoy en día ya se sabe, gracias a estos estudios, que la calidad de la dieta de las personas está relacionada con riesgo de padecer trastornos mentales. La psiquiatría nutricional nace en este contexto y propone que ciertos patrones dietéticos y nutrientes específicos podrían desempeñar un rol modulador en la fisiopatología de los trastornos mentales. Nuevos estudios enfocados en comprender las vías biológicas que median las relaciones observadas entre la dieta y la nutrición y la salud mental están señalando varios sistemas como para entender cómo se relacionan estas cuestiones. Y ahí están señalados el sistema inmunológico, la biología oxidativa, la plasticidad cerebral y el eje microbiota intestino-cerebro como objetivos clave principales donde las intervenciones nutricionales hacen efecto y tienen esta relación con el cerebro y la salud mental. Algunos nutracéuticos, ya voy a definir bien qué son los nutracéuticos, porque quizás como un concepto algo novedoso, han recibido una considerable atención pública como posibles tratamientos para muchos problemas de salud médico y psiquiátrico. Ahí me adelanto un poco, pero eh, me imagino que hay la experiencia de varios de nosotros que de repente hemos comprado algún suplemento, alguna vitamina, alguna cuestión como con fin de salud, ¿cierto? Con un propósito. Y esto es como una indicación o una, una costumbre como cada vez más habitual y por lo tanto es importante estar como atentos a la evidencia y a los conceptos claros y actualizados para poder tomar decisiones informadas y también dar recomendaciones adecuadas a nuestros pacientes y a nuestros usuarios. Los que me pidió la profesora que destacara hoy, dentro de todos estos nutracéuticos, vamos a destacar el interés y voy a relevar el interés sobre los ácidos grasos poliinsaturados, o también llamados los omega, sobre todo el omega 3 y el magnesio, ya que son bastante populares hoy en día. Algunas definiciones. Puse dos definiciones de nutracéutico porque este es un concepto que igual ha ido evolucionando. Una definición un poco antigua es, no tan antigua, de los años recientes, es que son compuestos presentes normalmente en plantas o animales que son administrados como suplementos y que pueden incluir ácidos grasos, probióticos, vitaminas, minerales con posibles efectos y, lo importante, con posibles efectos beneficiosos sobre la salud. Aquí a la derecha hay una imagen como con algunos tipos de nutracéuticos. Fibras dietéticas, prebióticos, condimentos, polifenoles, vitaminas y minerales, y las grasas poliinsaturadas. Vamos a hablar, los ácidos grasos y las vitaminas y el magnesio están dentro de estos grupos, vitaminas y minerales y los ácidos grasos. Y una guía clínica bien reciente de una agrupación mundial de psiquiatría biológica y la agrupación canadiense de trastornos ansiosos y depresivos, que vamos a mostrar al final igual sus recomendaciones respecto al uso de nutracéuticos, establece que los nutracéuticos son productos naturales basados en nutrientes que se producen bajo normas farmacéuticas de buenas prácticas de manufactura, estandarizados y optimizados. Esa es la definición de nutracéutico más vigente. Algunas definiciones que son los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados a veces van a aparecer en la presentación como PUFAs, o PUFA por sus siglas en inglés, son ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo humano no los puede sintetizar y deben obtenerse a través de la dieta.
se dividen en dos grandes familias, los omega 6, como el ácido linoleico y el ácido araquidónico, que están representados en este esquema a la izquierda, y los omega 3, como el ácido alfa-linoleico, que es el que está representado arriba a la derecha, el ácido eicosapentaenoico, que está aquí entre medio, y el ácido docosahexaenoico, que es el que está al final de esta cadena del metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados. Aquí lo que se intenta mostrar es todos los procesos por los que pueden pasar los ácidos grasos para llegar finalmente al DHA o al EPA, que son como los ácidos grasos de mayor interés actualmente en investigación respecto a los nutracéuticos. eh, y, em, y también mostrar que están los dos tipos de omega, los omega 6 y los omega 3, y que tiene que haber un equilibrio entre la concentración de estos omegas en el cuerpo para que haya como un equilibrio también en sus funciones. Porque, por ejemplo, mucho omega 6, que es la tendencia actual en las dietas occidentales, es más tendiente a la inflamación, a la oxidación. Y uno quiere tener un buen equilibrio, un buen balance entre omega 6 y omega 3. De hecho, el que se suplementa es el omega 3 para tener un buen equilibrio de oxidación, de inflamación y otros. ¿Cuáles son las funciones de los omega en el sistema nervioso central? Porque en el fondo es importante para que entendamos y lo conozcamos y también que justifica en el fondo estar estudiándolo y estarlo suplementando con fines médicos y que especialmente para la salud mental. Participa en la estructura neuronal, es un componente fundamental de los fosfolípidos de las membranas neuronales, especialmente en la zona de las dendritas, es donde ocurre la sinapsis. El DHA, que es uno de los tipos, ¿cierto? Es el 60 aproximadamente de los ácidos grasos poliinsaturados que existen en el sistema nervioso central. También son esenciales en el neurodesarrollo. En la etapa del desarrollo cerebral afecta la mielinización, la sinaptogénesis, la neurogénesis, la diferenciación neuronal. Casi todas las etapas y momentos del neurodesarrollo. Es importante porque modula la actividad de ciertos neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina. Y su deficiencia puede provocar inestabilidad de la membrana y disfunción de la sinapsis. También poseen en general propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, me refiero aquí a los omega 6. Y la neuroprotección que se han asociado, perdón, me refiero ahí a los omega 3. Y neuroprotección que se han asociado con procesos de plasticidad sináptica, regulación del eje hipófisis, hipotálamo adrenal, eh, y la prevención de la neurodegeneración. Entonces, aquí también, como estamos definiendo el concepto y es importante conocer, eh, y dejo estas tablitas aquí de referencia, es que hay fuentes dietéticas de los omega 3, que, eh, como mencionaba inicialmente, generalmente los nutracéuticos vienen de alguna fuente y que se procesan de una manera farmacológica o para generar un buen proceso y se generan suplementos. Sin embargo, es sabido de que los omegas vienen de la alimentación, que pueden venir de una alimentación, y las fuentes principales de EPA y de DHA principalmente vienen de fuentes animales, pescados grasos y aceite de pescado grill. También tenemos una buena fuente de DHA en microalgas, que es como ahora es como se está industrializando, se está produciendo tanto suplementos como alimentos derivados de microalgas. Y también para las personas que tienen dietas vegetarianas, tienen fuentes de omega 3, pero principalmente de ALA, que como si recuerdan el esquema anterior es como de los primeros pasos. Entonces, tiene que pasar por varios procesos para poder llegar a EPA y DHA. De hecho, un bajo porcentaje del ALA llega finalmente a EPA y DHA. Entonces es importante tener eso en conocimiento para entender bien las dosis que tienen que consumir de los gramos que tienen que consumir de ALA para poder lograr el DHA o el EPA que requieren en las dietas más vegetarianas. De hecho, aquí también les muestro una tablita que después les va a quedar como referencia, con las dosis sugeridas, recomendadas de los omega 3 tanto de ALA para los vegetarianos como de EPA y DHA para los no vegetarianos, o una mezcla de las dos para los que tienen dietas más omnívoras. Y a la derecha, como ejemplo, cada 100 gramos, cuántos miligramos hay de cada uno. Y así se los cálculos, tanto de lo vegetariano como de lo animal, para llegar a lo que se requiere y lo que se sugiere. Algunos estudios como de patrones dietéticos
han mostrado que en promedio el consumo de EPA y DHA, que son las referencias, que son los más importantes, es entre 100 y 200 miligramos. Si lo vemos aquí respecto a las necesidades diarias, calzaría más o menos con las necesidades de un niño de 9 a 13, un adolescente de 9 a 13 años. Entonces, en general, la dieta occidental es baja en omegas, o en omega 3 sobre todo. Ay, me comí una agua del magnesio. Ah, me pasó para abajo. Bueno, ya hablamos del magnesio. El magnesio es un catión esencial para el organismo humano. Es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo y es un cofactor indispensable en más de 300 reacciones enzimáticas. Y se obtiene únicamente a través de la alimentación. Podría decirse también que es esencial, ¿cierto? Esencial. Eso es lo que involucra la palabra esencial. Y es importante saber que el 99% del magnesio se encuentra al interior de las células, especialmente en ciertos tejidos como huesos, músculos y tejidos blandos. Y solo el 1% se encuentra a nivel de la sangre, del plasma, del líquido extracelular. Entonces, la medición, cuando uno se toma exámenes y cuando uno pide exámenes de magnesio, el medirlo en la sangre no te va a hablar mucho, a no ser que sean problemas específicos, del magnesio del cuerpo en general y del magnesio intracelular, que es lo que nos importa saber porque es donde principalmente hace su función. Em, Tiene también, así como los ácidos grasos poliinsaturados, tiene varias funciones en el sistema nervioso central y por lo tanto es un objetivo a investigar como posible herramienta terapéutica, su suplementación, ¿cierto? O la alimentación rica en magnesio. Eh, f- Participa en la neurotransmisión, también participa bloqueando receptores de NMDA, cuya acción excesiva sabemos que está asociada a excitotoxicidad, entonces puede ayudar a modular esa excitotoxicidad. Participa en la plasticidad sináptica, mejorando la formación y mantenimiento de sinapsis, pudiendo favorecer el aprendizaje y la memoria, aumentando la plasticidad del hipocampo, también regulando este eje hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal, suprarrenal, eh, y también participa en la inflamación y el estrés oxidativo, ayudando a modular la respuesta inflamatoria y reducir los radicales libres. Son como si nos recordamos también de los omega, como también en lugares similares, ¿cierto? También fuentes dietéticas del magnesio, aquí le hay un pequeño esquema, pero generalmente las hojas verdes, verdes oscuras, las legumbres, frutos secos y semillas, destacan las almendras, la semilla de calabaza, todo lo que son los cereales integrales, la avena, el arroz integral, la quinoa, el trigo, el chocolate negro y algunos pescados. Aquí también les dejo unas recomendaciones también según edad de recomendaciones diarias de consumo de magnesio, esencial. Y importante destacar, como también los estudios que han medido como las dietas a nivel poblacional, han calculado que más del 60% de la población infantil no alcanza la ingesta recomendada de magnesio con la dieta habitual. ¿Ya? Entonces también es importante que, siendo que es esencial, es decir, que hay que ir atrás de la dieta, el hecho de que estemos consumiéndolo en baja dosis es algo que también puede motivar en el fondo y darle importancia y relevancia al magnesio. Entonces, ¿por qué estamos estudiando el magnesio? ¿Por qué estamos estudiando los omega 3? ¿Y por qué podemos conectarlo también a salud mental? ¿Ya? Porque es importante cómo hacer ese nexo para justificar en el fondo su suplementación y hacer estudios, ¿cierto? Entonces sabemos que hay una alta prevalencia de trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia, y a propósito de eso mismo, hay intervenciones como la farmacológica que sabemos que tienen límites, tanto de eficiencia, de efecto adverso, de resistencia al tratamiento, y también como subjetivas de experiencia o por rechazo de los mismos familiares o de los pacientes. Sabemos que hay un rol neurobiológico que describimos antes de los omega 3 y del magnesio, ¿cierto? Modulándose diferente, participando en diferentes etapas y estructuras del sistema nervioso central. Sabemos, por lo que les mencioné previamente, que hay una alta prevalencia de deficiencias nutricionales en la población en general y también particularmente en la población joven e infantil. Y se ha correlacionado, no se ha dicho que es causa, pero sí se ha correlacionado que estas deficiencias nutricionales se asocian con síntomas afectivos, con problemas conductuales y con deterioro cognitivo. Existe un interés creciente en la psiquiatría nutricional. Cada vez más se están recomendando como medidas dietéticas, o guías de alimentación como para las poblaciones, o incluso formalmente nutracéuticos para como tratamiento adyuvante en contexto psiquiátrico. De hecho, al final voy a hablar un poquito de esta guía que se generó en el 2022, donde se recomiendan incluso algunos suplementos nutracéuticos para algunos trastornos psiquiátricos específicos.
principalmente como adyuvantes, eso es importante destacar. Y que también es importante y relevante que son intervenciones de bajo riesgo, que son de alta aceptabilidad en general por la población. En general los perfiles de seguridad, de efectos adversos son bastante seguros. eh, y también se pueden abordar como, no necesariamente desde como de la suplementación, de la compra como un fármaco, como un suplemento, también se pueden abordar desde el abordaje de la medicina culinaria o de la nutrición, propiamente tal, desde los estilos de vida, promoviendo hábitos saludables para a consumir estos nutrientes tan importantes y esenciales de una manera balanceada en la dieta. Entonces, ahora, como respecto a la evidencia, ¿qué es lo que dice la evidencia respecto a la suplementación con nutracéuticos para trastornos de salud mental? Voy a partir primero hablando de algunos estudios en general y luego me voy a ir hacia los niños, ¿ya? En general, sí, como siempre en salud mental, psiquiatría y en medicina, hay más en adultos, ¿sí? Hay más evidencia en adultos. Esta revisión, si no me equivoco, es del 2022, es una revisión narrativa que tiene como objetivo ofrecer un panorama actualizado de la evidencia disponible sobre el impacto de los ácidos grasos omega 3 y otros nutracéuticos en la psicopatología de pacientes con esquizofrenia, un espectro autista, de mayor y trastorno de personalidad. Entonces aquí vamos a revisar un poquito la evidencia que hay. Son todos estos estudios, buscan principalmente estudios randomizados controlados. 275 estudios finalmente participan de este análisis. Aquí es como solo demostrativo esta tabla. Esta es una tabla ahí que demuestra que muestra resúmenes de los estudios que se seleccionaron para esta revisión. Esta es, por ejemplo, una de las páginas dedicada solamente a esquizofrenia, donde muestra al menos unos 9 10 estudios, ¿cierto? Y aquí quise destacar dos, porque estos generaron como un gran, fueron muy llamativos por sus resultados y luego como el intentar replicar el resultado de ese mismo, del primer estudio, como que hace bien controversial esta indicación. Los quise destacar porque como que son conocidos en el ámbito de los nutracéuticos, el estudio de Aminger, del 2010 y del 2015, donde a un grupo le da omega 3 y a otro grupo le da un placebo con aceite de coco, y vio como el grupo, y era un grupo de jóvenes con ultra high risk o un alto riesgo de tener cuadros psicóticos o trastornos de salud mental graves. Y lo que observaron, 12 semanas de administración de estos suplementos con omega 3, es que el grupo que recibió el omega 3, un 5% solamente vino a psicosis, mientras que el que recibió el placebo, un 27% derivó a psicosis. Entonces, el, el N, perdón, más que el N, la significancia estadística de la diferencia entre el placebo y el grupo que recibió el tratamiento fue muy importante y esto generó un gran impacto como en la comunidad científica, lo que, y obviamente también mediática y como en la venta de suplementos, pero lo importante aquí y en la evidencia en general es que cuando tenemos estudios donde se genera un tratamiento, donde hay gran impacto, es que hay que poder replicarlo. Y por eso está con el estudio que viene después, de Menger, el de McGorry, donde intentan replicar este estudio, mejoran ciertas dificultades o sesgos metodológicos que ellos tenían, incluso le agregan un estándar, que es una terapia cognitiva, a ambos grupos, para que el grupo placebo también tenga algo que ya está demostrado también, que sirve, y no había diferencia. Entonces, como uso del omega hasta el día de hoy, con el fin de prevenir brotes psicóticos o cuadros psicóticos o sí, precisamente cuadro psicótico, en personas de ultra riesgo, todavía no se logra replicar. Entonces, puede ser que nos hayamos quedado, por ejemplo, con la información de este primer paper y se esté indicando el suplemento, pero al final, cuando se hace toda la revisión de la evidencia, se llega a que todavía no está dilucidado si es que es beneficioso o no el omega 3 para estos pacientes de alto riesgo. Y esto particularmente en esa población de alto riesgo. Y vamos a ver más adelante en esta revisión de que se hace una revisión por varios diagnósticos para ver como para qué es útil y para qué no, según la evidencia, la suplementación con ciertos nutracéuticos. Entonces, dentro de las conclusiones principales de este estudio, de esta revisión, es que los datos en general son preliminares, que en general los estudios son muy heterogéneos y en muchos casos basados en estudios de n tamaño reducido, que hay diseños abiertos, que a veces el control no es adecuado. Entonces, unas conclusiones principales es que no se recomienda el uso generalizado de nutracéuticos
y más bien se sugieren líneas investigativas, como de cómo mejorar la investigación al respecto. Y esto estamos hablando del 2022, o sea, es bien reciente. Ahora, dejando un poco eso de lado, en el fondo, más que de lado, siempre como un paraguas de que desde desde lo que yo voy a decir ahora, no podemos sacar conclusiones clínicas y empezar a indicar o a recomendar estos suplementos. Sí se han visto ciertas cuestiones en los estudios, en el análisis ya más al detalle de los diferentes estudios, tanto como beneficiosas como, o, por ejemplo, cosas que no ocurren o que no sirven, ¿cierto? Entonces, dentro de las conclusiones también es que el omega 3 dentro de este poco respaldo que hay en la evidencia, el omega 3 es el que tiene mayor respaldo, ¿ya? Dentro de todo. Y para lo que tiene más respaldo es para depresión, para trastorno depresivo, tanto unibipolar, pero principalmente unibipolar, perdón, unipolar, ¿ya? Y particularmente cuando se usan como adyuvantes, es decir, junto a otras terapias, ya sea psicológica o farmacológica para la depresión. También y esto como que algunas revisiones están de acuerdo y otras no, que podría ser más eficaz en las etapas tempranas de la esquizofrenia. Y en autismo y trastorno límite de la personalidad, los resultados son contradictorios o limitados, con frecuencia no alcanza significación clínica sólida. Entonces, para lo que más tenemos efecto en el omega 3 es para depresión, ¿ya? Y eso como que es bien consistente en todas las revisiones y en la evidencia en general. Para el magnesio, en cambio, no se presenta una evidencia sólida ni concluyente de su uso en psiquiatría. Ya esas son las conclusiones principales de esta revisión. Otras conclusiones, porque ellos revisaron no solamente omega 3 y magnesio, respecto a los probióticos, que ya sabemos, hoy día se está sabiendo cada vez más de que está asociado este eje microbiota intestino-cerebro con salud mental y no solo salud mental, sino con problemas de otra índole. ¿Qué otras conclusiones llegaron? Y siempre, acuérdense, siempre que en general no es muy concluyente la evidencia, ¿cierto? No es muy válida, pero lo que hay es que, por ejemplo, en esquizofrenia ya más estables o más crónicas, parece que algunos probióticos ser más eficaces tanto desde el punto de vista sintomático como metabólico. En autismo, mejora tanto los síntomas característicos del trastorno como disfunciones gastrointestinales. En trastorno depresivo mayor, mejoría en algunos síntomas depresivos y en trastorno afectivo bipolar, reducción en las tasas de hospitalización después de episodios maníacos, pero otros estudios hablan de una escasa mejoría. Y otros nutracéuticos, como por ejemplo la vitamina D, mostraron algunos beneficios en pacientes con esquizofrenia, especialmente en pacientes que tenían baja la vitamina D, que en la esquizofrenia, en pacientes con esquizofrenia se ve que tienen una tendencia a tener más baja la vitamina D. La N-acetilcisteína demostró ser eficaz en pacientes que experimentaban su primer episodio psicótico en términos de conectividad funcional dentro de la corteza cingulada. Entonces aquí vieron como un marcador biológico de los funcionamientos de este nutracéutico. La transferencia de microbiota o los trasplantes de microbiota o el ácido folénico produjo también cierto efecto en mejoría de los síntomas conductuales en el autismo, y la coenzima Q10, otro nutracéutico, tuvo un efecto beneficioso en la depresión bipolar. Esto, siempre no se olviden, de que la evidencia es bien baja para decir todas estas cosas, pero se pueden decir si es que se entiende desde ahí. Ahora, sobre el magnesio, no se ha estudiado mucho en niños, esa es la verdad. Me costó encontrar una revisión, ensayos clínicos que hayan evaluado la suplementación de magnesio en niños, ¿ya? Y aquí encontré dentro mi búsqueda esta revisión sistemática de los efectos de la suplementación de magnesio en el sueño, que es para lo que más se usa, y o ansiedad, ¿ya? Principalmente por el sueño o ansiedad autorreportada, y esto en adultos, ¿ya? En niños no encontré. El objetivo de este estudio, de esta revisión, fue proporcionar un análisis actualizado de la evidencia clínica sobre el uso del magnesio para el tratamiento de las condiciones mencionadas, dado el uso generalizado de estos suplementos entre los pacientes públicos general. Eso, considerando que ya se está usando, ya eso es una realidad, ¿cierto? Y aquí un pequeño paréntesis, que clínicamente ya se usa el magnesio. O sea, aquí voy a hablar como para salud mental específico, pero el magnesio se usa y tiene cierta evidencia en migraña, en arritmia, en asma, como laxante, en tratamiento de eclampsia y preeclampsia y también neuroprotección de los recién nacidos prematuros. ¿Ya? Ahora, respecto al objetivo de este estudio, principalmente, ¿a qué conclusiones llegan? Que la mayoría de los estudios fueron pequeños, presentaron heterogeneidad significativa en cuanto a dosis, periodos de tratamiento, población estudiadas, lo que hace difícil sacar conclusiones como certeras y firmes y generalizables respecto a los hallazgos y a las indicaciones del magnesio. En general, cuando se utilizaron dosis más altas de magnesio, suplementado oralmente, generalmente el óxido de magnesio, que fue el suplemento que más se utilizó en los estudios, parece ser más eficaces para abordar ansiedad y alteraciones del sueño, ¿ya?
Las dosis que se utilizaron en estos estudios, yo las busqué, las más bajas fueron 200 miligramos y las más altas de 750 miligramos. Pareciera que la tendencia hacia las dosis más altas son más eficaces. Sin embargo, los efectos adversos en los estudios incluidos fueron leves. El principal a destacar aumento en los movimientos intestinales y diarrea, y esto es dosis dependiente. Entonces tenemos por un lado que el magnesio en general, si lo suplementamos, tenemos más beneficio cuando es mayor la dosis, pero también tenemos mayor efecto adverso, como por ejemplo diarrea. Y también se observó que el magnesio junto a otros ingredientes activos, como por ejemplo la vitamina B6, puede ser más efectivo para el tratamiento de trastornos de ansiedad. Y no fue posible, porque también esto es como importante a considerar que la oferta de los suplementos de magnesio tiene bastantes como formas, el citrato, el óxido, el L-trionato y otros más. Y en los estudios algunos se refieren a uno u otro, la mayoría se refiere al óxido de magnesio, que es el que más se usa a nivel clínico, que está más disponible en los hospitales. Entonces, no fue posible determinar cuál es mejor con la evidencia actual disponible. Eso en general. Y en niños, eh, principalmente voy a presentar estas dos revisiones. Principales conclusiones, y esta también es como el paraguas desde lo que hay que tener en perspectiva, previo a hablar como de resultados específicos, es que evidencia sobre efectividad y seguridad de tratamientos con nutracéuticos es baja la evidencia debido a problemas metodológicos, y además en casos de psiquiatría infantil y adolescente, el nivel de evidencia científica es especialmente bajo y débil. O sea, tenemos poca evidencia como para estar seguros respecto a esto. Pero en general, como en psiquiatría infantil, en general es así. No solamente solo con los nutracéuticos, sino como en general la evidencia no es de las más altas, con ciertas excepciones. Eh, y por ejemplo, aquí dividido como por patología de condición. Para el TDAH, por ejemplo, se ha visto que en el plasma y los eritrocitos de los niños con TDAH hay menor proporción de omega 3, ¿ya? Y algunos estudios clínicos han visto que hay un efecto pequeño pero consistente, de un tamaño de efecto entre 0,18 y 0,31, de la suplementación de estos ácidos grasos, principalmente útil como adyuvante y especialmente para presentaciones subclínicas o con que tiene respuesta parcial a los tratamientos, como para potenciar los tratamientos ya indicados como adyuvante. Que en las dietas de eliminación, y esto como que es bien común, como escuchar a la consulta, ¿cierto? De que le dejé de dar azúcar o le doy azúcar y se pone muy quieto, ¿cierto? No puede dormir, ¿cierto? Eso tiene una evidencia regular a buena, y se recomienda en pacientes con sensibilidad documentada. O sea, así que se ha demostrado en la experiencia de este paciente, de esta persona, de esta familia, no estaría mal recomendarlo también, o probarlo también, la eliminación de ciertos nutrientes como, por ejemplo, colorantes, conservantes o azúcar. Micronutrientes o multinutrientes son prometedores, a eso se refiere como múltiples vitamínicos, múltiples como componentes, con buena tolerancia, aunque la investigación aún es inicial y no hay nada que se pueda decir como tan sugerente. Para trastornos depresivos, como también lo mencionaba en las revisiones anteriores, eh, se ha demostrado en general que hay niveles bajos de EPA y DHA en pacientes con depresión. Y en adolescentes la combinación de omega 3, por ejemplo, con psicoterapia, mostró mejorías superiores que el placebo y algunos beneficios en síntomas depresivos, bien tolerados. En general, para trastornos depresivos, como les mencionaba antes, hay mejor evidencia. Y para niños y adolescentes es igual. Si bien es baja, pero es igual. O sea, hay más evidencia para tratar trastornos depresivos en niños y adolescentes. Para trastorno bipolar, se ha visto que en adultos y adolescentes vincula bajos niveles de estos ácidos grasos de cadena poliinsaturados con mayor riesgo de síntomas afectivos. Y se ha visto en los estudios, en los ensayos clínicos, que puede ser en la suplementación con omega 3 efectivos síntomas depresivos de los bipolares, menos en los maníacos, pero también se pueden ver efectos en la manía, que es bien tolerado en general y que puede ser incluso útil cuando hay síntomas psicóticos o de ansiedad asociados a este trastorno afectivo bipolar. Y en trastorno del espectro autista, se ha visto que los niños con TEA pueden tener niveles reducidos también de DHA. Y los estudios han demostrado que podría haber un efecto beneficioso sobre la hiperactividad, sobre las estereotipias, sobre la socialización y sobre ciertas comorbilidades con la suplementación de omega 3. Pero siempre entendiendo que la evidencia es limitada, sin embargo es seguro, es barato y podría ser razonable. Algunos otros suplementos como probióticos, zinc, melatonina, vitaminas y enzimas digestivas, algunos ensayos clínicos son pequeños pero son positivos, aunque la mayoría con la evidencia muy insuficiente como para poder recomendarlo. Y la dieta sin gluten o caseína
también podría haber un beneficio, pero con riesgo potencial. La evidencia es débil, pero por ejemplo para trastornos como para lo conductual del autismo se ha visto que la dieta sin gluten, por ejemplo, podría ser beneficiosa. Entonces, yo sé que como aquí es bien densa la cosa, pero ¿cómo podemos resumir esto? Y aquí les voy a dejar algo bien práctico para los que queden con la presentación y se la descarguen. Se juntaron entonces varios académicos, expertos de 15 países de estas asociaciones, la World Federation of Societies of Biological Psychiatry y la CANMAT de Canadá, para generar guía con un enfoque definitivo basado en la evidencia actual, esto fue el 2022, para ayudar a los clínicos a tomar decisiones sobre el uso de estos agentes con fines psiquiátricos, ¿ya? Y aquí les generé algunas tablitas ordenadas por trastornos. Entonces, para trastornos del ánimo, los más, mientras más, mayor recomendación, según la guía, según la evidencia. Mientras menos más, menor es la recomendación o más débil es la recomendación. Y si aparecen ya los negativos o más con negativo, es que no está recomendado actualmente o no está recomendado, ¿ya? Y a la derecha, en estas tablas, muestro qué tipo de uso avala la evidencia y la dosis recomendada para obtener el efecto deseado, y según la evidencia como conocida. Entonces, lo destaqué aquí en negrita porque el único de todas las indicaciones que tiene una recomendación así, con una evidencia decente, por así decir, como con lo que vamos a decir, ok, esto estaría bueno indicarlo porque hay evidencia que lo sustenta, es el omega 3, eh, principalmente EPA, en una dosis de 1 a 2 gramos al día, como adyuvante de otros tratamientos para depresión unipolar. Ya, estos pacientes serían los que actualmente por evidencia se podrían beneficiar de la suplementación y podríamos tener un relativo buen sustento de la evidencia. ¿Ya? Niños, adultos, pero sobre todo adolescentes y adultos. ¿Ya? Para estos otros suplementos o para estas otras indicaciones, eh, hay menor grado de evidencia. ¿Ya? Para pacientes de alto riesgo o esquizofrenia, aquí quise destacar este, que es como cuando mencioné estos estudios donde se probaron estas dosis preventivas para prevenir una derivación a psicosis, esquizofrenia, en pacientes de alto riesgo, como muestra aquí, el grado de recomendación todavía no está recomendado, ¿ya? O sea, la evidencia todavía se contradice, todavía faltan más estudios, falta mejor rigor y falta que se demuestre, por ejemplo, que se pueda replicar ese estudio que demostró que era maravilloso el omega 3 para prevenir la psicosis. Eso todavía no se logra, así que todavía no está recomendado. Y para trastornos del neurodesarrollo en general, la evidencia no es muy fuerte como para recomendarlo. Ni para TDAH, ni para autismo. Ni el omega 3, ni el zinc, ni vitamina D, ni, por ejemplo, multivitamínicos. Entonces, conclusiones. La evidencia sobre la suplementación con nutracéuticos sigue siendo limitada. Es inconsistente debido a la falta de estudios de buena calidad, sobre todo en población pediátrica. Las dietas con un alto contenido de ciertos nutrientes, como fibras, fitoquímicos o polifenoles también se le llama, y ácidos grasos de cadena corta, como los omega 3, ¿cierto? Esto es importante saber que parecen tener una acción antiinflamatoria y protectora sobre el sistema nervioso central. Entonces, y también destacar que estos nutrientes se pueden obtener a través de la dieta. ¿Ya? El omega 3 oficialmente recomendado como adyuvante en trastornos depresivos principalmente. Ya eso, con la evidencia ya podemos hablar de que puede servir para trastornos depresivos. El magnesio tiene escasa evidencia en pediatría y podría tener un efecto beneficioso para sueño y trastornos ansiosos, pero si es que extrapolamos la evidencia de los adultos, porque en niños no hay mucha. Y si bien la suplementación es una posibilidad y tiene respaldo de evidencia, destacar que un estilo de vida saludable, con una dieta rica en ciertos nutrientes clave podría contribuir a la salud mental, sin la necesidad de gastos adicionales en suplementos. Y la necesidad de mantenerse actualizados para nosotros, los profesionales, sobre los nutracéuticos para tomar decisiones informadas y aconsejar debidamente a nuestros pacientes. Aquí les dejo la lista de la bibliografía y gracias por su atención.